Hola a todos, muy buenas noches, gracias y bienvenidos por compartir con nosotros esto que es nuestro club de lectura. Empezamos nuestro tercer libro y este libro se llama Comunión con Dios. En el umbral de la unidad espiritual estamos haciendo toda la saga del autor Neale Donald Walsch. Vamos por nuestro tercer libro, el primero fue En casa con Dios, el segundo fue Las nuevas revelaciones y bueno, este es nuestro tercer libro. A ti que te sumas, ya sea que estés en directo, que estés en diferido, gracias por estar aquí y por sobre todo, si es de tu interés, deseo y anhelo, invitar a otros a sumarse al club de lectura o compartir, porque posteriormente se sube al canal de YouTube la edición. Vamos a hacer la primera parte. Este libro consta de las 10 ilusiones del hombre. Es la primera parte. Y en la segunda parte habla de cómo dominar las ilusiones. En la tercera parte encuentra al creador en tu interior. Y se compone entonces de 3 partes. Mi Nancy, arranca con la introducción. Introducción. Bienvenido a este libro. Me gustaría que consideraras algo extraordinario. Me gustaría que consideraras la posibilidad de que este libro fue creado solo para ti. Si puedes aceptar esta suposición, me parece que estás a punto de vivir una de las experiencias más decisivas de tu existencia. Ahora, me gustaría que consideraras algo todavía más extraordinario. Me gustaría que consideraras la posibilidad de que este libro fue creado para ti, por ti. Si puedes imaginar un mundo en el que nada te ocurre a ti y en el que todo ocurre a través de ti, habrás comprendido el mensaje que pretendía enviarte a ti mismo dentro de estas 7 frases. No le puedes pedir a un libro que te informe con más rapidez. Bienvenido a este momento. Aquí eres bienvenido, entre comillas, pues tú propiciaste este momento para tener la bendita experiencia que estás a punto de vivir. Has buscado las respuestas a las preguntas más significativas de la vida una y otra vez, con seriedad y sinceridad. De lo contrario, no estarías aquí. Esta búsqueda se ha efectuado en tu interior, sin importar si ha pasado a ser parte importante de tu vida exterior. Es lo que te ha impulsado a tomar este libro. Cuando lo hayas comprendido, habrás descubierto uno de los misterios más grandes de la vida. ¿Por qué las cosas ocurren como ocurren? Todo ello en 14 frases. Bienvenido a este encuentro con el Creador. No hubieras podido evitarlo. Tarde o temprano, todas las personas se reúnen con él. Las personas que buscan seriamente la verdad tienen este encuentro muy pronto. La sinceridad es un imán que atrae a la vida y la vida es solo otra palabra para llamar a Dios. La persona que busca con sinceridad recibe con sinceridad la vida, no se miente a sí misma. Por eso has llegado hasta aquí y te has puesto a leer estas palabras. Tú mismo te has colocado aquí, no ha sido por accidente. Reflexiona detenidamente cómo llegaste hasta aquí y verás. ¿Crees en la inspiración divina? Yo sí, tanto para mí como para ti. A algunas personas no les agrada cuando alguien dice que ha recibido la inspiración divina. Me parece que se debe a varias razones. Primera, la mayoría de la gente no cree haber recibido nunca la inspiración divina, cuando menos de manera inmediata, o sea, por comunicación directa. Por tanto, sospecha de cualquiera que lo afirme. Segunda, afirmar que Dios es nuestra inspiración indica cierta arrogancia que implica que no se puede discutir ni encontrar defecto alguno a la inspiración divina debido a su origen. Tercera, muchos de los que han afirmado recibir la inspiración divina han sido personas difíciles de tratar. Por ejemplo, Mozart, Rembrandt, Miguel Ángel y muchos papas, además de las innumerables personas que han cometido barbaridades en nombre de Dios. Finalmente, hemos convertido en santos a los que sí consideramos inspirados directamente por Dios, de manera que no estamos seguros de cómo tratarlos o cómo relacionarnos normalmente con ellos. En resumen, a pesar de que son maravillosos, nos hacen sentir incómodos. De modo que sentimos bastante desconfianza ante esta afirmación de que, entre comillas, Dios es mi fuente. Y quizá está bien que nos sintamos así,
No queremos tragarnos todo lo que los demás nos dicen, solo porque afirman que traen un mensaje del Altísimo. Pero, ¿cómo podemos distinguir lo que es de inspiración divina de lo que no lo es? ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta quién dice la verdad? Esa es la gran pregunta. Pero este es el gran secreto. No necesitamos saberlo. Lo único que debemos saber es nuestra verdad, no la de los demás. Una vez que los comprendemos, lo entendemos todo. Comprendemos que lo que dicen los demás no necesita ser la verdad. Solo debe conducirnos a nuestra propia verdad. Y así será inevitablemente, tarde o temprano. Todas las cosas nos conducen a nuestra verdad más íntima. Ese es su propósito. En efecto, ese es el propósito de la vida. La vida es la verdad que se revela ante sí misma. Dios es la vida que se revela ante sí. No podrías detener este proceso aunque quisieras, pero sí puedes acelerar. Eso es lo que estás haciendo aquí. Por eso has tomado este libro. Este libro no afirma contener la verdad. Su propósito es el de guiarte hacia tu propia sabiduría interior. No es necesario que estés de acuerdo con su contenido para que logre su propósito. De hecho, no importa que estés o no de acuerdo. Si estás de acuerdo, será porque ves en este libro tu propia sabiduría. Si no lo estás, será porque no puedes verla. En ambos casos, serás conducido a tu propia sabiduría. De modo que agradécete por este libro, porque ya te ha dejado claro un punto muy importante. La autoridad más importante reside en ti. Esto se debe a que cada uno de nosotros tiene conexión directa con lo divino. Cada uno puede tener acceso a la sabiduría eterna. En realidad, creo que Dios nos inspira a todos en todo y en todo momento. Y aunque todos hayamos tenido esta experiencia, algunos la llaman de otro modo. Eventualidad, coincidencia, suerte, accidente, experiencia fuera de lo común, encuentro fortuito e incluso intervención divina. Estamos dispuestos a reconocer que Dios interviene en nuestra vida, pero somos incapaces de aceptar la idea de que pueda inspirarnos a pensar, decir o hacer algo en concreto. Nos parece que eso es pasarse de la raya. Voy a pasarme de la raya. Voy a declarar que creo que Dios me ha inspirado este libro y a ti a tomarlo. Ahora pongamos a prueba esta idea frente a las posibles razones que te inspirarían desconfianza. Primero, tengo la certeza, como acabo de decir, de que todos somos inspirados por Dios siempre. No creo que tú ni yo seamos especiales, ni que Dios nos haya conferido determinado poder, ni que nos haya concedido un don particular que nos permita comulgar con lo divino. Creo que todos nos encontramos en este estado de comunión continua y que podemos experimentarlo de manera consciente cada vez que lo deseemos. De hecho, para mí, esta es la promesa de muchas religiones. Segundo, no creo que nuestras palabras, acciones o escritos se vuelvan infalibles cuando experimentamos un momento de apertura con lo divino. Con todo respeto, a cualquier religión o movimiento que afirme que su fundador o líder actual es infalible, pienso que las personas con inspiración divina sí cometen errores. Y de hecho, creo que los cometen con regularidad. Por tanto, no creo que cada palabra de la Biblia, del Bhagavad Gita o del Corán sean literalmente verdaderas, ni que todo lo que dice el Papa cuando habla ex cátedra sea correcto, ni que todas las acciones de la Madre Teresa hayan sido las mejores en su momento. Sí creo que la Madre Teresa recibe la inspiración divina, pero eso y ser infalible son dos cosas muy distintas. Tercero, convivir conmigo puede llegar a ser muy difícil. Quienes han convivido conmigo lo saben mejor que nadie. Y no es que quiera decir que tú también tienes defectos, pero creo que los míos no me impiden recibir ayuda y orientación directa de Dios. De hecho, creo todo lo contrario. Finalmente, no creo que vaya a convertirme en un santo, que provoque la incomodidad de los demás. Más bien, creo todo lo contrario.
Si la gente llega a sentirse incómoda conmigo, probablemente sea porque no soy lo suficientemente santo. Practicar lo que predico es un reto. Puedo escribir y decir frases muy inspiradoras, pero a veces me sorprendo haciendo cosas que no lo son. Me encuentro en un camino y desde luego que no he llegado a mi destino. Al parecer, ni siquiera estoy cerca. En realidad, la única diferencia entre la persona que soy ahora y la que era antes es que ahora, cuando menos, he encontrado el camino. Sin embargo, para mí es un gran avance. Pasé la mayor parte de mi vida sin saber siquiera a dónde me dirigía y luego preguntándome por qué no llegaba a mi destino. Ahora sé a dónde me dirijo. Vaya a casa. De regreso a la plena conciencia y experiencia de mi comunión con Dios. Y nada me lo puede impedir. Dios me lo ha prometido y yo creo en su promesa, por fin. Dios también me ha enseñado el camino. Bueno, no el camino, sino un camino. Pues la verdad más grande de Dios es que no existe un solo camino a casa, sino muchos. Existen miles de caminos hacia Dios y todos llegan a Él. En efecto, todos los caminos conducen a Dios, porque no hay otro lugar a donde ir. De eso habla este libro, de cómo llegar a casa. Analiza la unidad con lo divino o lo que yo llamo comunión con Dios. Describe un camino hacia esa experiencia, un camino que recorre todas nuestras ilusiones y nos dirige hacia la realidad máxima. Este libro habla con una sola voz. Creo que es la voz de Dios, la presencia de Dios que me mueve a mí y a ti. Si yo no creyera que la voz de Dios, su inspiración y su presencia circulan dentro de todos nosotros, tendría de dejar de creer que Dios inspiró todas las religiones del mundo. No estoy dispuesto. Creo que en eso todas las religiones están en lo cierto. Dios sí entra en nuestra vida de manera real y presente, y no tenemos que ser santos ni sabios para que así sea. No es necesario que te unas a mí en esta creencia, ni que creas en todas las palabras de estas páginas. De hecho, sería más feliz si no lo hicieras. No creas en nada de lo que leas aquí. Reconoce. Simplemente reconoce. Reconoce si algo de lo que aquí aparece es tu verdad. Si lo es, sabrás que es verdad, pues te habrás reunido con tu sabiduría interior. De no ser así, también lo sabrás, pues asimismo te habrás reunido con tu sabiduría interna. En cualquiera de los casos, obtendrás grandes beneficios, pues habrás experimentado en este momento de reunificación tu propia comunión con Dios. Y ese era tu propósito cuando llegaste aquí, a estas páginas y a este planeta. Bendito seas. Neil Donald Walsh, Oakland, Oregon, julio de 2000. Siguen así. ¿Sigo? Prólogo. Dios ha hablado contigo de diferentes maneras a lo largo de muchos años, pero en raras ocasiones de forma tan directa como ahora. En esta ocasión te habla con tu propia voz, y eso solo ha ocurrido en contadas ocasiones en el curso de tu historia. Pocas personas han tenido el valor de escucharme de esta manera, como si se escucharan ellas mismas, y menos aún les han comunicado a otras lo que han escuchado. Los pocos que han escuchado y comunicado lo que escucharon han cambiado el mundo. Esopo, Confucio, Lao Tse, Buda, Mahoma, Moisés y Jesús han sido algunos. También Chuang-Tzu, Aristóteles, Juan Po, Sahara, Mahavira y Krishnamurti. Asimismo, Paramahansa Yogananda, Romana Maharshi, Kabir, Ralph Waldo Emerson, Thich Nhat Hanh, el Dalai Lama y Elizabeth Clinton, así como Sri Aurobindo, la Madre Teresa, Meher Baba, Mahatma Gandhi,
Khalil Gibran, Baha'u'llah, Ernest Holmes y Sai Baba. Además, Juana de Arco, Francisco de Asís, Joseph Smith y muchos otros no mencionados aquí. La lista podría continuar. Sin embargo, en comparación con el total de las personas que han habitado en tu planeta, su número es muy reducido. Estos pocos han sido mis mensajeros. Todos ofrecieron la verdad que había en su corazón lo mejor que pudieron, con tanta pureza como les fue posible. Y aunque todo lo hicieron a través de filtros imperfectos, es indudable que llevaron a tu conciencia una sabiduría extraordinaria que ha beneficiado a toda la especie humana. Lo asombroso es lo parecido de sus percepciones, planteadas en momentos y lugares muy diferentes, separadas por innumerables siglos. Es como si hablaran al mismo tiempo. Así de pequeñas son sus diferencias y así enormes sus elementos comunes. Ahora es el momento de ampliar esta lista para incluir a mis más recientes mensajeros, los que viven actualmente. ¿Hablaremos con una sola voz o callaremos? Tú tomarás esta decisión, como siempre, pues en cada momento de la hora has tomado tu decisión y la has expresado con la acción. En el comienzo, tus pensamientos son míos y los míos son tuyos. Pues en el comienzo no puede ser de otra manera. Solo existe una fuente de lo que es y la fuente es lo que es. Todas las cosas emanan de esa fuente. Luego penetran a la totalidad del ser y se revelan como una individualidad del todo. Las interpretaciones individuales del único mensaje que existe producen el milagro de la unidad de muchas formas. Esta unidad con muchas formas es lo que tú llamas vida. La vida es una interpretación de Dios. En otras palabras, es Dios traducido a muchas formas. El primer nivel de traducción es de lo no físico unificado a lo no físico individualizado. El segundo nivel de traducción es de lo no físico individualizado a lo físico individualizado. El tercer nivel de traducción es de lo físico unificado a lo no físico unificado. Así se completa el ciclo de la vida. El proceso continuo de la traducción de Dios produce una variedad interminable dentro de la unidad de Dios. Esta diversidad dentro de la unidad es lo que he llamado, entre comillas, individualización. Es la expresión individual de lo que no está separado, pero que puede expresarse individualmente. El propósito de la expresión individual es que yo me experimente como un todo, a través de la experiencia de mis partes. Y aunque el todo es mayor que la suma de las partes, solo puedo experimentarlo cuando conozco la suma. Y eso es lo que eres. Eres la suma de todo. Ya te lo he repetido muchas veces y muchos lo han escuchado como la expresión hijo de Dios. También es correcto. Ustedes son los hijos y las hijas de Dios. No importa qué etiquetas o nombres uses, todo conduce a lo mismo. Eres la suma de Dios. También lo es todo lo que te rodea, todo lo que ves y lo que no ves, todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Soy yo. Y todo lo que soy, lo soy en este momento. Soy lo que soy, como te he dicho muchas veces. No hay nada que no haya sido, que haya dejado de ser. Y no hay nada que llegue a ser lo que no sea ahora. No puedo llegar a ser algo que no sea en este momento, ni puedo dejar de hacer aquello que alguna vez fui. Así que en el principio, así es ahora, así fue en el principio, así es ahora y así lo será. Un mundo infinito. Amén. Ahora me acerco a ti, en este día y a esta hora, en el comienzo de otro milenio, para que puedas comenzar otros 1000 años de una nueva forma, conociéndome al fin, eligiéndome primero y siendo yo siempre de todas las maneras. El momento que he elegido no es equivocado. Comencé estas nuevas relaciones a principios de la década pasada,
Continué mis conversaciones contigo durante los últimos años del siglo, y en los últimos momentos del pasado milenio te recordé cómo entablar una amistad conmigo. Ahora, en el primer año del nuevo milenio, te hablo con una sola voz para que así podamos experimentar la comunión. De elegir esta experiencia de comunión con Dios, finalmente conocerás la paz, la alegría sin límites, la plena expresión del amor y la libertad total. De elegir la verdad, cambiarás tu mundo. De elegir esta realidad, la crearás y finalmente expresarás quién eres realmente. Será lo más difícil que hayas hecho jamás y lo más fácil que llegarás a hacer. Será lo más difícil que hayas hecho nunca, porque tendrás que negar quién crees que eres y dejar de negarme a mí. Será lo más fácil que hayas hecho jamás, porque no tendrás que hacer nada. Tu única función es ser, y todo lo que debes ser soy yo. Incluso esto no será un acto de voluntad, sino un simple reconocimiento. No requerirá de una acción, sino de una aceptación. He estado buscando esta aceptación desde siempre. Cuando me aceptas, me permites entrar en tu vida. Aceptas que tú y yo somos uno. Este es tu boleto para el cielo. Dice, entrada para uno. Cuando yo logré la entrada a tu corazón, tú lograrás la entrada al cielo. Y tu cielo puede estar en la tierra. Todo puede ser en realidad, entre comillas, en la tierra como en el cielo. Cuando acabe el tiempo de separación y llegue el momento de la unificación conmigo, con tus semejantes y con todo ser vivo. Esto es lo que he venido a decirte una vez más a través de los mensajeros de la actualidad. Los identificarás como mis mensajeros porque traen el mismo mensaje. Todos somos uno. Eres el único mensaje que importa. Eres el único mensaje que existe. Todo lo demás en la vida es un reflejo de este mensaje. Todo lo demás lo transmite. El hecho de que hasta ahora no lo hayas podido recibir, lo has escuchado con frecuencia, pero no lo has podido recibir, es lo que ha originado cada desgracia, cada pena, cada conflicto, cada corazón roto en tu experiencia. Ha originado cada asesinato, cada guerra, cada violación y robo, y cada agresión y ataque mental, verbal o físico. Ha originado cada enfermedad y malestar y cada encuentro con lo que llamas muerte, entre comillas. La idea de que somos uno, de que no somos uno, es una ilusión. La mayoría de la gente cree en Dios, pero no en un Dios que crea en ella. Dios sí cree en la gente y la ama más de lo que la mayoría sabe. La idea de que Dios se quedó callado como una tumba y de que hace mucho le dejó de hablar a la especie humana es falsa. La idea de que Dios está enfadado con la especie humana y la echó del paraíso es falsa. La idea de que Dios se ha nombrado juez y jurado y que decidirá si los miembros de una especie humana van al cielo o al infierno es falsa. Dios ama a todos los individuos que alguna vez vivieron, que viven ahora o que llegarán a vivir. Dios desea que todas las almas regresen a Él y el cumplimiento de este deseo es algo inevitable. Dios no está separado de nada y nada está separado de Dios. Dios no necesita nada, todo lo demás, pues Dios es todo lo que existe. Esto es lo bueno, todo lo demás es ilusión. La especie humana ha estado viviendo con ilusiones durante mucho tiempo. Esto no se debe a que sea tonta, sino a que es muy inteligente. Los seres humanos han intuido que las ilusiones tienen un propósito muy importante, pero la mayoría simplemente lo ha olvidado. Y ha olvidado que su olvido mismo es parte de aquello que ha olvidado y por tanto parte de la ilusión. Ahora es el momento de que los humanos recuerden. Tú eres uno de los que encabezan la vanguardia de este proceso. No es sorprendente, considerando lo que ha estado ocurriendo en tu vida. Has tomado este libro para recordar
las ilusiones del ser humano. Así no volverás a estar atrapado en ellas, sino que nuevamente lograrás la comunión con Dios en el transcurso de tu vida mediante la conciencia de la realidad máxima. Es perfecto que hayas hecho así, y obviamente no ha sido por casualidad. Has venido aquí para saber, por experiencia propia, que Dios reside dentro de ti y que puedes tener cada vez que lo desees, una reunión con el Creador. Puedes experimentar y encontrar el Creador dentro de ti y en todo lo que te rodea, pero debes ver más allá de las ilusiones del hombre. No debes hacerles caso. Estas son las 10 ilusiones. Familiarízate con ellas para que las reconozcas cuando las veas. 1. Existe la necesidad. 2. Existe el fracaso. 3. Existe la separación. 4. Existe la insuficiencia. 5. Existe el requisito. 6. Existe el juicio. 7. Existe la condenación. 8. Existe la condicionalidad. 9. Existe la superioridad. 10. Existe la ignorancia. Las 5 primeras son ilusiones físicas y están relacionadas con la vida de tu cuerpo físico. Las 5 últimas son las ilusiones metafísicas y están relacionadas con las realidades no físicas. A lo largo de este viaje se estudiarán con detenimiento. Verás cómo fueron creadas y cómo han afectado a tu vida. Y antes de que concluya este mensaje, también verás cómo puedes deshacer sus efectos. Ahora bien, el primer paso en el proceso de cualquier comunicación verdadera es que estés dispuesto a suspender tu incredulidad sobre lo que estás escuchando. Eso es lo que aquí se te pide. Temporalmente, abandona por favor cualquier idea que puedas tener de Dios y de la vida. Podrás recuperar tus ideas en cualquier momento. No se trata de abandonarlas para siempre, sino tan solo de hacerlas a un lado por el momento para dar margen a la posibilidad de que quizá existe algo que no sabes y cuyo conocimiento podría cambiarlo todo. Examina, por ejemplo, tu reacción ante la idea de que Dios se comunica contigo en este momento. En el pasado, encontraste todo tipo de razones para no aceptar que puedes sostener una verdadera conversación con Dios. Te voy a pedir que hagas esos pensamientos a un lado y supongas que estás recibiendo este mensaje directamente de mí. Para facilitarte las cosas, hablaré de mí en tercera persona durante gran parte de esta comunicación. Reconozco que tal vez te desconcerte un poco escucharme hablar en primera persona del singular. Así pues, aunque lo haré de vez en cuando, solo para que recuerdes que quien te está dando esta información, la mayor parte del tiempo me referiré a mí sencillamente como Dios. Si bien inicialmente recibir un mensaje directo de una divinidad te puede parecer improbable, debes comprender que estás tomando parte en este comunicado para recordar por fin quién eres realmente y las ilusiones que has creado. Pronto comprenderás perfectamente que de hecho has causado que este libro llegara a tus manos. Por el momento, simplemente escúchame cuando te digo que en la mayor parte de los momentos de tu vida estás viviendo una ilusión. Las 10 ilusiones del hombre son ilusiones muy grandes, muy convincentes, que has creado al comenzar tu experiencia sobre la tierra. Y todos los días creas cientos de ilusiones más pequeñas. Puesto que crees en ellas, has inventado una historia cultural que te permite vivir estas ilusiones y convertirlas en realidad. Por supuesto, no son automáticamente reales. Sin embargo, has creado un mundo como el de Alicia en el País de las Maravillas, en el que, en efecto, parecen muy reales. Igual que el sombrerero loco, negarás que lo falso sea falso y que lo verdadero es verdadero. De hecho, lo has estado haciendo durante mucho tiempo. Una historia cultural es una historia que se ha transmitido de generación en generación,
a lo largo de los siglos y milenios. Es la historia que te narras acerca de ti mismo. Como tu ilusión cultural se basa en ilusiones, genera mitos en lugar de la comprensión de la realidad. La historia cultural del ser humano sostiene que, 1. Dios tiene un plan. Entre paréntesis, existe la necesidad. 2. El resultado de la vida es dudoso. Entre paréntesis, existe el fracaso. 3. Estás separado de Dios. Entre paréntesis, existe la separación. 4. Hay carencias. Entre paréntesis, existe la insuficiencia. 5. Hay algo que debes hacer. Entre paréntesis, existe el requisito. 6. Si no lo haces, serás castigado. Entre paréntesis, existe el juicio. 7. El castigo y la condena eterna. Entre paréntesis, existe la condenación. 8. Por lo tanto, el amor es incondicional. Entre paréntesis, existe la condicionalidad. 9. Conocer y cumplir con las condiciones te hace superior. Entre paréntesis, existe la superioridad. 10. No sabes que estas son ilusiones. Entre paréntesis, existe la ignorancia. Tienes tan arraigada esta historia cultural que ahora la vives plena y totalmente. Entre comillas, sencillamente así son las cosas. Cierro comillas, se dicen unos a otros. Esto se lo han repetido mutuamente durante siglos, milenio tras milenio, durante tanto tiempo que han surgido mitos basados en esas ilusiones e historias. Algunos de los mitos más célebres se han reducido a conceptos como: Señor, hágase tu voluntad. Supervivencia del más apto. El vencedor se queda con el botín. Naciste con el pecado original. El pecado se paga con la muerte. La venganza es mía, dijo el Señor. Lo que no sabes no te hace daño. Solo Dios sabe. Ya, y muchos otros igualmente destructivos e inútiles. Basándose en estas ilusiones, historias y mitos, ninguno de los cuales tienen relación con la realidad máxima, muchos humanos se han formado el siguiente concepto de la vida. Nacemos en un mundo hostil, dirigido por un Dios que desea que hagamos ciertas cosas y que no hagamos otras, y que nos castiga con la tortura eterna si no sabemos distinguirlas. Nuestra primera experiencia en la vida es la separación de nuestra madre, fuente de nuestra vida. Esto crea el contexto de toda nuestra realidad, la cual experimentamos como una separación de la fuente de toda la vida. No solo estamos separados de toda la vida, sino de las demás partes de la vida. Todo lo demás que existe, existe separado de nosotros. Y estamos separados de todo lo que existe. No queremos que las cosas sean así, pero así son. Nos gustaría que fueran de otra manera y luchamos para cambiarlas. Buscamos experimentar una vez más la unidad de todas las cosas y en especial con los demás. Quizá no sepamos exactamente cómo, aunque casi sea intuitivo. Nos parece que es lo natural. El único problema es que no parece haber suficiente de lo demás para satisfacernos. Sea lo que sea que deseemos, nunca recibimos lo suficiente. No tenemos suficiente amor, ni suficiente tiempo, ni suficiente dinero. No tenemos suficiente de lo que creemos necesitar para sentirnos felices y satisfechos. En el momento en que pensamos que tenemos suficiente, decidimos que queremos más. Puesto que no hay suficiente de lo que creemos necesitar para ser felices, debemos luchar para obtener lo más que podamos. Si nos exige algo a cambio de todo, desde el amor de Dios hasta las riquezas naturales de la vida, no basta con estar vivo. Por tanto, nosotros, igual que el resto de la vida, no somos suficientes. Como simplemente ser no es suficiente, comienza la competencia. Si lo que hay no es suficiente, hay que competir por lo que hay. Debemos competir por todo, incluyendo a Dios. Esta competencia es difícil, es por nuestra supervivencia misma.
En esta competencia, solo los más aptos sobreviven y el vencedor se queda con el botín. Si perdemos, vivimos un infierno sobre la tierra y después de morir, si perdemos en la competencia por Dios, experimentaremos el infierno nuevamente, pero esta vez para siempre. En realidad, la muerte fue creada por Dios porque nuestros antepasados tomaron las decisiones equivocadas. Adán y Eva tenían vida eterna en el jardín del Edén, pero entonces Eva se comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ella y Adán fueron expulsados del jardín por un Dios enfurecido. Este Dios los sentenció a ellos y a todos sus descendientes para siempre a la muerte como primer castigo. A partir de entonces, la vida del cuerpo estaría limitada y ya no sería eterna, ni tampoco la materia de la vida. Sin embargo, Dios nos devolverá la vida eterna si no volvemos a transgredir sus reglas. El amor de Dios es incondicional, pero sus retribuciones no. Dios nos ama aunque nos sentencia a la condenación eterna. A Él le hiere más que a nosotros porque realmente desea que regresemos a casa, pero no puede hacer nada si nos portamos mal. Nosotros decidimos. Por tanto, la clave radica en no portarnos mal. Debemos ser buenos. Debemos luchar por serlos. Para hacerlo, hemos de saber qué desea y qué no desea Dios. No podemos complacer a Dios y tampoco podemos evitar ofenderlo si no sabemos distinguir entre el bien y el mal. De modo que debemos saber cuál es la verdad. Es fácil comprender e identificar la verdad. Todo lo que debemos hacer es escuchar a los profetas, maestros y sabios, y a la fuente y al fundador de nuestra religión. Si existe más de una religión y por tanto más de una fuente y un fundador, entonces debemos asegurarnos de elegir la religión correcta. Elegir la equivocada puede convertirnos en perdedores. Cuando elegimos la correcta, somos superiores. Somos mejores que nuestros semejantes, pues tenemos la verdad de nuestro lado. Esta condición de ser mejores, entre comillas, nos permite obtener mayor cantidad de premios en la competencia, sin competir realmente por ellos. Nos declaramos ganadores antes de que comience la competencia. Debido a este razonamiento, nos concedemos todas las ventajas y escribimos nuestras reglas de la vida, de tal manera que a algunos les resulta casi imposible pagar los premios realmente importantes. No hacemos esto por maldad, sino para asegurarnos el triunfo, como corresponde, puesto que los de nuestra religión, nacionalidad, raza, género y tendencia política son los que conocen la verdad y por tanto merecen ser los triunfadores. Como merecemos triunfar, tenemos derecho a amedrentar a otros, a pelear con ellos, incluso a matarlos de ser necesario a fin de obtener este resultado. Tal vez exista otra manera de vivir. Quizá Dios tiene otra cosa en mente, otra verdad más grande, pero si la hay, no la conocemos. De hecho, ni siquiera es evidente que debamos conocerla. Es posible que ni siquiera debamos intentar saberla y mucho menos conocer y comprender a Dios de verdad. Intentarlo sería un atrevimiento y afirmar que ciertamente lo ha logrado sería una enorme blasfemia. Dios es el conocedor de lo desconocido, el conmovedor inmutable, el gran invisible. Por tanto, no podemos saber la verdad que debemos conocer para poder cumplir con las condiciones que debemos cumplir, para recibir el amor que debemos recibir, para así evitar la condenación que intentamos evitar, para gozar de la vida eterna que teníamos antes de que todo comenzara. Nuestra ignorancia es desafortunada, pero no debe ser problemática. Todo lo que debemos hacer es aceptar de buena fe aquello que creemos sobre saber con certeza, nuestra historia cultural y actuar como corresponde. Esto ya lo hemos intentado, cada uno según sus creencias, y así hemos producido la vida que ahora vivimos y la realidad sobre la tierra que estamos creando. Esta es la interpretación de la mayor parte de la humanidad, con ligeras variaciones según los individuos, pero es así,
en esencia, cómo viven sus vidas, justifican sus decisiones y explican los resultados. Algunos de ustedes no aceptan todo esto, pero en parte todo lo hacen. Y aceptan estas afirmaciones como el funcionamiento de la verdad, no porque reflejen su sabiduría más profunda, sino porque alguien les dijo que son verdad. En algún nivel han tenido que esforzarse a creer en ellas. A esto se le llama fingir. Sin embargo, ahora es el momento de dejar de fingir y enfocar la realidad. Esto no será fácil, porque la realidad máxima será muy diferente de lo que muchas personas de tu mundo aceptan hoy como real. Literalmente, tendrás que, entre comillas, estar en este mundo sin pertenecer a él. ¿Y cuál sería el propósito si tu vida está bien? Ninguno. No tendría ningún propósito. Si estás satisfecho con tu vida y con el mundo tal como es, no hay razón para que modifiques tu realidad y dejes de fingir. Este mensaje es para los que no están satisfechos con su mundo. Ahora examinaremos las 10 ilusiones una por una. Verás cómo cada una de ellas te ha llevado a crear la vida en tu planeta tal como la vives en la actualidad. Podrás apreciar que cada ilusión se basa en la anterior. Muchas son muy parecidas. Se debe a que todas son meras variaciones de la primera. Son distorsiones más grandes de la distorsión original. También notarás que cada nueva ilusión fue creada para corregir un defecto de la anterior. Finalmente, hartos de corregir defectos, decidieron que no comprendían nada y así surgió la ilusión final. Existe la ignorancia. Esto les permitió encogerse de hombros y dejar de intentar resolver el misterio. Pero la mente en evolución no les permitió quedarse pasivos durante mucho tiempo. En unos cuantos milenios, de hecho, en un lapso muy corto en la historia del universo, han llegado a la etapa en la que la ignorancia ya no es una bendición. Estás a punto de dejar esta cultura primitiva. Estás a punto de dar un gran salto en el área de tus razonamientos. Estás a punto de ver a través de las 10 ilusiones. Es que como estaba ladrando el perro, lo silencié porque yo dije, no me están diciendo las muchachas, pero hay un perro allá ladrando. Pero vamos a abrir los micrófonos, mi Doris y Elizabeth. Bueno, interesante esta introducción y este prólogo. Una vez más, yo cada vez que le veo y le escucho y le leo, en cuanto a cuántas cosas creadas en pos de, digo, wow. Y al final lo narra como si había que llegar a un punto en que dijéramos ya no más, ¿sí? Porque mira, son 10 ilusiones. De hecho, cuando yo he escuchado ese término de esto es un sueño, o sea, como que no sufras tanto que esto que estás viendo no existe, todo es una ilusión, pues yo no sé ustedes, para mí aún me cuesta, o sea, yo digo yo, de verdad, entonces, o sea, sí, entonces estoy sufriendo por nada, o sea, sí, o sea, en los momentos de los desiertos digo, a ver, eso es un sueño, sí, pues no sé ustedes, pero igual, ahí les tiro la pelota. ¿Cómo les pareció, chicas? Pues te quiero contar que en cada libro que leemos es como si nos fueran abriendo más y más los ojos, ¿no? Cada vez hay como verdades más reveladas y cae en cuenta uno que, pues como que sí, como que la cosa no era como nos lo habían contado. Entonces, se llena uno de expectativa de qué más va a seguir, si llevamos 3, ¿a dónde vamos a llegar? Y de hecho, mi Doris, esta lectura no se ha hecho en orden, o sea, yo la he hecho de acuerdo al sentir de mi corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha sido en orden. De la saga, sí, tiene un orden. De la saga de Neil está Conversaciones con Dios 1, luego sigue el 2, luego sigue el 3 y luego comienza las otras. Más, te voy a decir los otros títulos como tal de Neil. Mira, las otras se llaman Ser parte del cambio, Dios es felicidad, Amistad con Dios,
Cuando Dios llega, los milagros aparecen, el cambio está en ti, ¿sí? Lo que sucede es que, lo que te digo, espérate que se lo tengo acá. Porque, bueno, en mi experiencia y tal vez en la de Nancy, es porque usted me está saltando el ojito, muchacho. En conversación con Dios uno, desde mi experiencia como tal, claro, él rompe con muchas cosas y de las cosas que rompe de entrada es con la historia que todos aprendimos de Adán y Eva. En mi momento, cuando yo lo leí, como 8 años atrás, fue muy fuerte de alguna manera porque pues se me cae la estantería, ¿sí? O sea, todo el tiempo me enseñaron de que Adán y Eva y que se cometió el pecado porque Eva se comió la manzana y él en el primer libro lo desmonta, pero así de una, va al tajo. Entonces, bueno, de verdad ha sido por mi sentir que yo no quise, bueno, no fue por el tema de la muerte que yo quise arrancar por el último. El que nosotros leímos de primero es el último libro. Pero mira, en mi corazón yo sentí que estábamos más listas para el último que para el primero. Después de ese primero, dado lo que hablamos dado lo que leímos en Casa con Dios, por alguna razón ha sido bueno, casi que siguiendo las señales de él. Leyendo en Casa con Dios, por ahí mencionó las nuevas revelaciones. Y por eso fue que seguimos a las nuevas revelaciones. Y leyendo las nuevas revelaciones, llegamos a comunión con Dios, porque igual él ahí lo menciona. Y ahora, en lo que llevamos, por ahí mencionó amistad con Dios. ¿Sí? Porque es en qué momento y será el que sigue. ¿Y por qué te cuento? Abro paréntesis, porque yo me leí el Conversaciones con Dios 1, pero Conversaciones con Dios 2 habla muchísimo de política, muchísimo. O sea, para mí en su momento fue muy pesado, yo lo abandoné como por la mitad. Y en Conversaciones con Dios 3, mira si tú lo has ojeado, porque se va y, o sea, él comienza a desmontar de una manera todo lo que para nosotros hasta hoy es nuestro piso. ¿Sí? Entonces, en mi sentir, como te digo, yo arranqué con el de la muerte porque de verdad en su momento y cada vez lo pienso más de lo que estaba pasando, el sentir de la gente, el miedo a morirse, el dolor que experimenta el ser humano cuando se va a su familiar, ¿sí? Pero también me siento atada porque no le puedo decir a alguien que está viviendo el duelo, tranquila que la muerte no existe, ¿sí? Sí, y ahí de verdad yo en la noche digo, mira, ayer les comparto, ayer vi, a mí no me gusta ver ese canal, pero ayer lo hice. Séptimo día pasó un tema del joven que se hace, un joven de 25 años, que yo no entiendo en cabeza de quién se le ocurre hacerse una liposucción, porque se veía, yo en mi corazón sentí que el muchacho terminaba siendo homosexual o estaba muy afeminado, para mi gusto, en lo que vi del programa. De hecho es que el muchacho se hace una liposucción, una cirugía, y se la hace en julio del año pasado. ¿No me escucha? ¿Se fue? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Se la hace en julio del año pasado y resulta que el día que se la hace, bueno, él entre comillas busca al, ¿cómo se dice? Busca al cirujano avalado por ¿cómo se llama? El colegio, bueno, la El colegio firma. de estéticos. El colegio, sí, donde tienen que estar registrados los médicos, sí, verifica ya, y como que creo que no era la primera vez que se había hecho una cirugía. O su hermana, o sea, el médico cirujano le llega por referencia. Y pasan dos cosas. Una, el médico cirujano pasa por alto que el día que le hace la cirugía fue el día que no había camas UCI, no había disponibilidad de UCI en Bogotá. Y dos, se supone que entre los 10,5 millones que pagó, había pagado una póliza, ¿sí? Resulta que la póliza nunca se la emitieron. O sea, la póliza nunca se la emitieron al médico. Aún así, te resumo, el médico lo opera, le resumo, el muchacho se muere. O sea, sale de la cirugía como al mediodía y pasan como 6 horas y lo trasladan ya a la UCI, a una UCI que encontraron como a las 7 de la noche, 8 de la noche. El muchacho sufrió esquizemia, bueno, una cosa en el cerebro, pero en últimas, aparentemente, yo finalmente me quedé con la sensación de que no sé si le hicieron o no le hicieron la cirugía, porque la enfermera dijo que igual sí, cuando te hacen una lipo, con cualquier pinchazo el cuerpo te queda morado, y que el cuerpo del muchacho no. Te resumo, 25 años, solamente sabía que el muchacho se iba a hacer la cirugía, la hermana, la mamá no. Ayer mostraban, muchachas, a esa mamá, que yo, te lo juro,
pues igual a esta edad a uno le salen canas, pero la señora tiene la raíz de las canas ya está aquí y una tristeza que no puede con ella, de verdad, o sea, esa señora está como y yo estaba impactada por el dolor de la señora, pues su hijo de 25 años se le ocurre hacerse una cirugía en plena pandemia, ella ajena, porque de verdad, yo decía, Dios mío, y no solamente eso, yo al fin me no contaron qué había pasado con la cuenta de la UCI, porque la cuenta de la UCI como al mes lleva en 100 millones de pesos, cuando se pusieron a buscar la póliza, porque se supone que ha pagado una póliza, y pues ni la póliza. Te resumo, el muchacho murió, y yo aquí viéndolo, yo decía, ¿cómo decirle a la señora que la muerte no existe para que no sufra? Pero después pensaba, Dios mío, pero es su hijo, ¿sí? O sea, es su hijo. Uy, y me No es acosté fácil. con esa sensación, yo decía, y también, de verdad, porque siempre me acuerdo, ok, la muerte no existe, y tú elegiste cómo morir. O sea, digamos que de los recuerdos de ese primer libro está en mi mente siempre. Y yo no, pero no, pues evidentemente a esta persona no le puedo decir de que la muerte no existe. O sea, ni más faltaba. Entonces, pero a mí sí me pasa así como tú, Doris, cada que entramos a un libro, como yo lo siento así, ya estamos preparadas para recibir otro poquito más y otro poquito más. Y cuando dice, y él lo dice, que fue nuestra alma quien eligió el libro. O sea, Sí. ¿sí? ¿Qué fue? ¿Qué No es fuimos? coincidencia. No, ¿No? sí, O no sea, estamos aquí por casualidad. es como si, ¿recuerdan cuando leímos, ay, a mí me acuerdo cuál fue, o las nuevas revelaciones de la mansa naranja, Sí. No, que fue en el, Manzana. fue en la primera o en la segunda, no, en la mansa naranja, que primero. fue en el primero, que decía Fue en el primero porque en el segundo yo no estuve. que dejamos un pocotón de señales y entonces lo que estamos haciendo es recorriendo por dentro para luego ir por fuera y luego volver. Y yo, bueno, sí, estamos recordando. Mi Elizabeth, feliz Una año. pregunta antes de que pasen. Gracias Cuando, igualmente. cuando las nuevas revelaciones, tú nos recomendaste una película que más o menos era... Pero igual esa película no es de Neil, pero da como tal una, o sea, muestra todo lo de Neil, sí. Se llama, Esta no es película. no, de esta no hay película. No, ahorita no, de esta no hay película. La película con las nuevas revelaciones sí se llama igual, Las Nuevas Revelaciones, que no es de Neil, pero curiosamente plasma muchísimo, o sea, se termina como, puedo ver manifestado lo que él manifiesta, ay, valga la redundancia, de cómo la energía está en todo. Porque de alguna manera, mira que en las nuevas revelaciones una de las cosas que dijo es que dejáramos de estarnos peleando que si Dios, la vida, el universo, que finalmente Él es como se nos dé la gana de llamarle. Sí, dice, aquel que diga que cree en la vida, pues genial, está creyendo en mí, o si cree en el universo, o si cree en la energía, o si cree en lo que quiera creer. Son las formas que encontramos de pelearnos. Son las formas que encontramos. Sí, porque mira ahora, cuando Nessie estaba leyendo ahora el prólogo, mira el recuento que hace de verdad, de que, bueno, yo no, pues a mí me matricularon en una religión a los 5 años, no, pues desde que nace, porque ¿qué me bautizaron y a mí no me preguntaron si yo quería ser católica? ¿Sí? Y a partir de allí crecí muchísimos años, si no 30 años de mi vida, 40, no, sí, 40 años de mi vida, crecí pensando que esa era la correcta y que los que estaban chiflados eran los otros. Cuando veía las noticias y veía a los de Alá y a los de Buda, decía, no, esta gente está peor, pensando que exactamente ese concepto de que soy la mejor. Hola bebé, ¿cómo está? ¿Mm? ¿Qué hablan? Y hoy en día, pues evidentemente no me atrevo a decirle a otro ser humano que defiende su religión, pues que está errado, ni más faltado. O sea, lo escucho, pero igual, decía mi abuelita, a todo marrano le llega su nochebuena. Entonces, pues ya le llegará el sí, porque tampoco puedo ir por la vida despertando al que no quiere oír. ¿Mm? Elizabeth, te escucho. Bueno, chicas, un beso, un abrazo, Sí. que descansen. Dios las bendiga. Muchas gracias. Igualmente bendiciones. Gusto en verlas. Sí, gusto en verlas. Chao, chao, chao.